La misericordiosa palabra del Señor estará en Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 11. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hagamos un resumen rápido de dónde estamos en la historia de este pasaje. Desde cuando Dios envió a los babilonios contra los del reino del sur, para comenzar a ponerlos realmente bajo presión, porque el Señor les había dicho a su pueblo durante años que la idolatría les iba a llevar al cautiverio y no habían escuchado. Fue así que Nabucodonosor vino y arrasó con los muros de Jerusalén, los tesoros del templo fueron tomados y llevó cautivos a todos los que pudieron tomar hacia Babilonia, donde fueron integrados en una sociedad que era totalmente idólatra. Pero el Señor había prometido traerlos de vuelta después de 70 años. Entre tanto, los babilonios fueron derrocados por los medos persas, donde tuvo un rey cuyo nombre era Ciro, que 2 años después de tomar el poder, les dijo a los judíos que vuelvan a casa, a su hogar, a su patria, vayan a construir de nuevo su ciudad, y uno pensaría que todos habrían corrido a casa, pero no lo hicieron. De hecho, solo 50,000 personas de los millones que vivían en Babilonia volvieron a casa. La mayor parte, todos se sentían cómodos viviendo en Babilonia. Era una verdadera ciudad de dinero y consumismo. Los 50,000 que regresaron inmediatamente se pusieron a trabajar en los cimientos y la construcción del templo, que era el lugar para los judíos donde se encontraban con Dios, donde ellos podían sacrificar. Pusieron los cimientos, pero luego después renunciaron, se pusieron a construir sus propias casas. Así entonces llega el tiempo en que Dios quiere restaurar su Jerusalén. Pero para llegar ahí tiene que conseguir el corazón de un hombre, llamado Nehemías, y es realmente la forma de cómo Dios puede trabajar a través de tu vida, si estás dispuesto a ser usado. Así el llamado de Dios a cualquier ministerio siempre comienza en el corazón de un individuo. En otras palabras, Dios comienza cada obra en el corazón de una persona que Él está mirando, porque no se puede enseñar el llamamiento, ya que el deseo es formado en el creyente por la obra del Espíritu de Dios. Así en esta historia llama a Nehemías, quien es el único que parece que no conociendo Jerusalén y su gente le importa todo en cuanto a su condición. Es decir, a través de él Dios va a animar y reconstruir a la nación. Pero primero obtuvo el corazón de este hombre. Así es como Dios nos ha llamado a enseñar las Escrituras, y a veces hay frustración de conocer gente que tiene un concepto de Dios
que no es bíblico en absoluto. Tenemos la sensación de que si conocieran al Dios de la Biblia, los amarían como nosotros, pero están dando vueltas en algunas ideas y conceptos extraños. Veremos en esta historia cómo un Nehemías, quien nació en cautiverio, que fue criado con la idolatría de los babilonios y ahora los medos persas, quienes también tenían la misma cantidad de dioses. Sin embargo, no fueron tras ellos porque provenía de una familia que fue visitado por el Señor. Por eso la importancia de sus padres, quienes le transmitieron su creencia en el Dios Todopoderoso y un ejemplo para todos nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Él nunca había visto Jerusalén y nunca había estado allá, nunca había visto el templo que se derrumbó antes de su nacimiento, pero tenía hambre y preocupación de saber la situación del pueblo, de sus padres. Así Dios obra de maneras que no solo que no trae mucha fanfarria junto con él, sino en silencio. Pero solo lo verás si estás observando, porque el observador casual no lo va a encontrar por ningún lado. Dice Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 12. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado todos los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así entonces Nehemías era un contemporáneo de Esdras, quien condujo el segundo grupo de los que estaban en cautiverio, de vuelta de Babilonia. Recordemos que Zorobabel fue el primero, y es Nehemías quien trae el tercer y último grupo de vuelta para volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén, específicamente el muro protector, ya que Esdras había reconstruido el templo, y como veremos, Nehemías era un copero que, para decirlo fácil, se va a convertir en un constructor en Jerusalén. Él no está en Jerusalén, sino en un lugar lejano de Persia. Ahora, construir es una cosa, reconstruir es otra. Se va a necesitar de muchas voluntades y de un deseo común para llevarlo a cabo. Porque ver los escombros, lo derrumbado y todo el desorden, todo lo afectado, es una tarea muchas veces desalentadora. De todas formas, Nehemías, con sus ayudantes, lo hace en 52 días. Dice Nehemías capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Este libro de Nehemías se puede dividir en 3 secciones. De los capítulos 1 al 7, el primer tema es la reconstrucción de la protección de la ciudad. Los primeros han regresado y por un periodo de tiempo construyeron el altar y el templo, pero aunque tienen templo, no tienen muros para proteger la ciudad. La segunda sección o tema son desde los capítulos 8 al 10, donde trata de revivir la pasión de una ciudad, su pasión por Dios, su adoración a Dios y su obediencia a la palabra de Dios. Y la tercera sección o tema son de los capítulos 11 hasta el 13, y trata de restablecer la población de una ciudad moviendo a las personas, porque se va a encontrar con un problema interesante hacia el final de este libro, porque tienen una ciudad, tienen paredes, tienen edificios y simplemente no tienen gente. No mucha gente volvió a pesar de que había habido 3 grupos de rescatados diferentes. Jerusalén era un pueblo fantasma, por lo que va a reasentar a la población de la ciudad. Bueno, dicho esta pequeña introducción, empezamos en el versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Este libro, por supuesto, que lo escribió Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, cuyo nombre significa Jehová consuela. El nombre de su padre Acalías significa a quien Dios da vida, y es interesante que en las Escrituras siempre que se habla de algún personaje se menciona su padre o sus padres. Y esto porque, hablando alegóricamente, si quieres saber cómo es el fruto, tienes que saber del árbol. Dice Génesis capítulo 1, versículo 12. Produjo pues la tierra
hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, Quisleu es el 9º mes del calendario hebreo, mes de la abundancia plena, de intensas lluvias, y dice la parte final de este versículo que Nehemías estaba en Susa, una ciudad capital del reino de Persia, el antiguo Irán, y es interesante que Nehemías nació en cautiverio, en Babilonia, lo que significa que nunca había visto Jerusalén, nunca había conocido la libertad. Sin embargo, él llora, ora, él se pone activo y viaja. Nehemías construye a pesar de no ser su especialidad. Por eso es muy importante la mención de su padre, quien debió haberle inculcado todo en cuanto a su Dios y su pueblo. Versículo 2 de nuestro texto principal. Que vino de Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hanani era uno de los hermanos de Nehemías, un pariente de sangre, según dice Nehemías capítulo 7, versículo 2. Mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que a muchos. Si alguien dice que una persona era temeroso de Dios, es porque aquella persona así lo ha experimentado. Y así era Nehemías. Ahora, Nehemías ve a unos varones de Judá que sabía que habían estado en Jerusalén y que vinieron con su hermano, y les preguntó a la pasada por aquellos judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Se estaba refiriendo a aquellos que no habían ido a cautividad, sino que se habían quedado en Jerusalén, y como mencionamos anteriormente, pese a que no había nacido en aquella ciudad, se identificó como uno de ellos. No olvidó de sus hermanos ni de su ciudad. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El remanente son los sobrevivientes, los que habían escapado de la cautividad. Y para Nehemías no fue una imagen muy agradable de la noticia que recibió. Se enteró que el pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraban en una situación lamentable. Sus hermanos judíos estaban muy desprestigiados, y Dios no podía dejar que eso ocurriera. Desafortunadamente nosotros tampoco podemos dejar que eso suceda hoy, donde tenemos probablemente restablecido el templo, el corazón, pero el muro de la ciudad, nuestros deseos carnales, nuestros pensamientos deben de estar bajo el dominio del Espíritu. Si no, estamos desprotegidos. Dice Salmos capítulo 122, versículos del 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahora, hay dos tipos de muros, el de bien y el de mal. Este último es como el de Jericó, que una vez pasado el Jordán tenían que ser derribados todas nuestras ideas, nuestros pensamientos. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Pero el muro de Jerusalén son las verdades con que Dios nos da la protección y límites a través de su palabra. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las murallas de Jerusalén rodeaban la ciudad vieja de Jerusalén. Eran amuralladas para protegerse del enemigo. Eso tiene mucho significado en nuestra vida espiritual, porque cuando hay pecado y permanecemos en ello, las murallas de protección son quitadas y estamos expuestos. Vemos aquí que Nehemías estaba muy preocupado e inquieto por el informe que había recibido. Estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo. Cuando él recibió este mensaje, reacciona de una manera que nos sirve de ejemplo. Versículo 4 de nuestro texto base. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías hizo un gran lamento y utilizó las herramientas que todos nosotros también debemos utilizar, y lo hizo por varios días. Usa la expresión
el Dios de los cielos, que apareció primeramente en el libro de Esdras, luego se repitió aquí en Nehemías y que también se puede observar en el libro de Daniel. Fue una expresión peculiar a estos tres libros, ya que no era conocido por esos días como el Dios de Israel, ya que después de la caída y destrucción de Jerusalén, Dios no pudo ser identificado con el templo. Su gloria había partido. El profeta Ezequiel vio la gloria del Señor salir del templo, que se retiraba sobre el muro de la ciudad y luego se posaba momentáneamente sobre la cima del monte de los olivos, y luego se elevaba hacia el cielo. Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. No volvió a aparecer hasta esa ocasión en Belén, cuando nació Cristo el Señor, según el relato de Lucas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Cristo vendría a la tierra en forma de hombre, en donde vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero un día Él regresará, dijo el Señor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que vemos que Nehemías se dirigió a Dios como el Dios de los cielos. Continuemos con nuestro pasaje principal en el versículo 5. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Al decir fuerte, grande y temible, significa que lo conocía. Digo esto porque muchos piensan así, pero no lo obedecen. Porque el que teme, obedece. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? ¿Para qué es la sabiduría y la enseñanza? Obviamente para aplicarlo a nuestra vida. De lo contrario no hay temor. Es Dios de juicio, pero también es un Dios amante, que muestra su gracia, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y debe notarse nuestro testimonio. Dice Salmos capítulo 40, versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es interesante que dice abierto tus ojos, probablemente por la forma como era su oración. Nehemías, por sobre todas las cosas, era obediente, por eso dice tu siervo, y lo hacía día y noche sin cesar, como dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Dice también Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego dice, por los hijos de Israel tus siervos, porque también debían serlo, porque dice el versículo más apreciado por todo judío, Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, observemos el vocabulario de Nehemías en esta parte de la oración, porque él no dijo los pecados que ellos habían cometido contra ti. No, Nehemías dijo los pecados que hemos cometido contra ti, porque se sentía parte del pueblo, aunque él probablemente no estaba en pecado, no había dejado a nuestro Dios, pero sí como parte de un todo. Es decir, Nehemías se identificó totalmente con las personas, con las que habían pecado. Es importante destacar que en su oración Nehemías hizo una confesión concreta, que el fracaso de los judíos se debió al pecado. El pecado era que lo tenían así y por cómo estaba la ciudad. Él no actuó como en el Nuevo Testamento actuarían los fariseos, como simples espectadores del pecado de los demás y que no reconocían el suyo propio. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Se sigue identificando y sabe que todo esto está pasando porque al extremo se habían corrompido. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Eso fue lo que dijo a través de Moisés. Antes primero dijo en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 10 al 12. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Después les dijo en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 25 al 27. Cuando hagáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente en la tierra, hacia la ciudad que pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. Así Nehemías recuerda muy bien lo que dijo el Señor a través de Moisés, que serían dispersados, porque la dispersión es como cuando las ovejas están diseminadas, cuando están sin pastor. Versículo 9 de nuestro texto principal. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandato y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así es, cuando nos volvemos a Él, Él nos juntará en un solo espíritu para que sea alabado su nombre. Vemos entonces que Nehemías era estudioso de la palabra, porque efectivamente dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 30 versículos del 1 al 10. Sucederá que después, cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de ahí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse de ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nehemías era entendido en la palabra y muy aplicado en ello, por eso con propiedad le hace este alcance al Señor. Es como cuando la profesora deja tarea y los que lo habían hecho esperaban ansiosos que la profesora revisara, o inclusive le recordaban cuando parecía que ella se olvidaba. Y algunos que no habían hecho la tarea decían: cállense. Decimos esto porque si Nehemías menciona el pacto y la misericordia a los que aman y guardan los mandamientos, era porque él lo hacía, él amaba a su Señor. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 10 de nuestro pasaje de hoy. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Así refiere a sus hermanos, no se desliga de ellos, pese a que ni siquiera nunca había estado en Jerusalén. No como el religioso del Nuevo Testamento en la parábola del fariseo y del publicano que subieron a orar al templo. Dice Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 11 del texto de hoy. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense que no dice a la oración de tus siervos, sino de tus siervos, porque muchas veces cuando viene la buena respuesta del Señor hacia una causa, muchos dicen: porque oré, hermanos. Solamente Dios sabe de quién fue la oración que Él oyó. Luego, cuando continúa diciendo quienes deseaban reverenciar tu nombre, está diciendo quienes desean honrar tu nombre con su obediencia. Dice Malaquías capítulo 1 versículos del 6 al 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ven que no comen el pan del Señor, no lo obedecen, pero si hubieran obediencia, Él prosperará el camino. Dice Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y justamente eso es lo que va a hacer Nehemías. Se va a esforzar porque no iba a ser fácil la tarea, porque habrá mucha oposición, pero como está escrito, todo le saldrá bien. Amén.